El territorio nacional de la Pampa Central surge como una respuesta institucional a la ampliación del área productora capitalista pampeana orientada a la exportación de carnes y cereales. Su posición en el país, central en cuanto al área continental, de transición entre el este y el oeste, así como el sur y norte de Argentina, consolidó su orientación productiva. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa, estamos ubicados en el departamento capital de la provincia, en la zona de producción agropecuaria, y vamos a entrevistar a la doctora Norma Medús, que nos va a contar sobre los inicios de la producción en la provincia. Norma, teniendo en cuenta que la provincia de La Pampa es un espacio de transición dentro del país, ¿puede pensarse que este entorno natural diverso haya sido el móvil para la llegada de migrantes, tanto europeos como del interior del país? Exacto, había nociones al momento en que empieza a llegar el poblamiento expulsado de Europa y tentado desde América a esta región, a partir del conocimiento que había de ella cuando se decide mensurarla finales del siglo XIX, en la década del 80, 1886, 84, donde los agrimensores a cargo de la mensura no solo la miden y la seccionan en diversas unidades administrativas, sino que también van describiendo las condiciones de cada ámbito. En una forma simple, vos tenés como tres partes. Una región oriental de las gramíneas, de las temperaturas más templadas, de las precipitaciones más altas. Recordemos que la isohieta de 500 milímetros viene por aquí, pasando por Santa Rosa, y tenés una franja intermedia que algunos llaman el medio oeste, que es la transición a la aridez. ¿Por qué? Porque La Pampa comparte con el resto de América Latina la diagonal árida. Entonces, cuando llega el momento de definir hacia dónde encauzar, por ejemplo, la migración europea o la venta de tierras o el tendido de las líneas férreas, se sabía con mucho detalle. Norma, la relativa cercanía a los puertos y la relación con Europa en los primeros momentos productivos fueron los móviles del equipamiento del territorio con caminos y el tendido de líneas férreas. Desde el gobierno nacional se pensaba en movilizar personas y productos, mercaderías, ingresar manufactura y sacar materia prima producida en estas nuevas regiones. Regiones que iban redescubriendo pese al informe que tenían previo de viajeros y de los agrimensores que habían hecho la mensura. Entonces, es así como aparecen como si fueran los dedos de una mano que confluyen a los puertos, al de Buenos Aires y al de Bahía Blanca, ramales que se desprenden fundamentalmente en la parte norte de lo que era el ferrocarril del oeste y en la parte sur el ferrocarril del sur, que era sumamente importante por la cantidad de desprendimientos que tenían para llegar a las áreas de acopio en los pueblos que estaban naciendo. Pero básicamente sigue quedando desplazada y marginada por esa baja calidad o aptitud agroecológica, lo que es el medio oeste, solo valorizado por la madera, reitero, y la hacienda, y el oeste, donde están como corridos expulsados los pueblos originarios. Norma, estamos hablando de producción. ¿Podemos reconocer en los inicios ciclos productivos? Sí, hay estudios hechos por una colega nuestra, la doctora Liuch. Ella en su historia de La Pampa habla de 3 ciclos, por lo menos, para la primera etapa productiva hasta el 30, 37 más o menos. El primer ciclo, más o menos 1905, 1919, 1920, es un ciclo fundado en el trigo.
el trigo era casi excluyente en el laboreo de la tierra por los colonos migrantes que llegaron al sector este. El ganado prácticamente se manejaba para poder aprovisionar de leche los hogares, de algunos cueros o de, por ejemplo, tracción a sangre, como le decíamos a los arados, a las carretas, sea en bueyes o sea en caballos. El segundo ciclo, que va más o menos desde el 20 a casi la década nefasta del 30, es un ciclo donde empieza a haber cierta diversificación, porque ya con esa adaptación que estaban haciendo los migrantes al lugar y a las reglas del juego del modelo agroexportador, se dan cuenta que en la calidad ambiental agroecológica no era lineal, homogénea para todos los años. Entonces, realmente apostar al trigo nada más era un error y empiezan a diversificar con otros cereales. Y el tercero, que llegaría hasta el 37-40 más o menos, es ya la diversificación. Podríamos hablar de la actividad primaria, agraria, mixta, es decir, coexiste la agricultura con la cría de ganadería. Vos tenés tanto bovinos como equinos utilizados como fuerza de trabajo, como ovinos, que te imaginás que es la época de la gran industria textil en Europa, o sea, había un muy buen mercado. La presencia de salinas marcó, desde principios del siglo XIX, un interés económico puntual en ámbitos como el de Salinas Grandes, Anzoátegui, entre otros. Cuando el español se instala, en principio en las costas del Río de la Plata, en principio trae la sal desde Europa en barcos, hasta que sabe y descubre que existen, por ejemplo, las salinas grandes como las conocemos, o salinas grandes de Hidalgo, y otras tantas lagunas salitreras, como les decimos nosotros, que realmente han gestado, en principio en la época colonial, un intercambio que ya podés leerlo de Pedro García en la colección de Angelis, las caravanas de carretas cargadas de sal, el intercambio con los pueblos originarios que tenían el control de las salinas. A posteriori, ya en manos de europeos, el desarrollo de otras áreas. Fue muy importante por el impacto en el territorio al sudoeste de la provincia, las salinas de Anzoátegui, por ejemplo. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Argentina se incorporó a la División Internacional del Trabajo. Así, la llanura pampeana logró desprenderse del antiguo esquema socioeconómico, casi exclusivamente ganadero-pastoril, para entrar con ímpetu y efectividad a una nueva época de expansión de la agricultura cerealera. En la encrucijada de los siglos, comenzó por tanto a articularse el ingreso masivo de inmigrantes transoceánicos y la subdivisión de las extensas propiedades mediante el arriendo y la venta, junto al avance del riel, lo que impulsó la expansión cerealera. Este proceso, que tuvo como escenario exclusivo la franja este de la Pampa, combinó una modalidad de formas de ocupación y estrategias organizativas para expandir los cultivos. Conozcamos cómo se organizó el reparto de las tierras, desde sus inicios hasta la década del 30. Bueno, ahora nos encontramos con Andrea Liuch, profesora del Seminario de Historia Regional de La Pampa.
a la cual le vamos a preguntar. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Queríamos saber, Andrea, sobre cuáles fueron las leyes que originaron la nueva estructura posconquista y cómo se conformó el mapa de la propiedad de la tierra. Bueno, brevemente, para enmarcar el proceso hay que tener en cuenta la enorme presión por tierras que venía del oeste de la provincia de Buenos Aires por el denominado boom lanar a mediados del siglo XIX, y ya en esa misma época el Estado Nacional Argentino impulsó una serie de leyes. La más conocida es la que se llama Ley Avellaneda del 76, y luego otras leyes que básicamente fueron para posibilitar enajenar, o sea, vender tierras que incluso no estaban conquistadas en mercados europeos para financiar la propia conquista militar. Y esto me parece que es importante decirlo porque mucha gente se habla o cree que la tierra se ocupó luego de la conquista militar. Lo que es interesante es que las tierras estaban vendidas incluso antes de ser ocupadas militarmente, y esas tierras fueron vendidas muchas veces en rematos públicos. Y, por ejemplo, una ley que es mucho más famosa que la ley de premios militares, que es una de las últimas leyes de tierras de la Argentina del 85, casi no tuvo impacto en La Pampa. Hay un estudio clásico de Marre, Launagray y Querén de los 80 que también muestra que el 90% de las tierras aptas para la actividad productiva, sobre todo ganadería en esa etapa, ya estaban enajenadas antes de 1884, y a medida que nos vamos al oeste, las tierras vendidas fueron menores, entonces hubo una clara regionalización. Ahora, el otro proceso interesante es que 10 años después, esas tierras que habían sido vendidas por estos mecanismos legales que recién mencionábamos, habían cambiado de manos, con lo cual nos está indicando que hubo una rápida valoración de la propiedad de la tierra en el territorio nacional de La Pampa por el boom lanar y la expansión de los planteles ganaderos. Lo que ocurrió después es un proceso muy complejo. Vos me preguntabas cómo se fue configurando la estructura de la tierra. Ellos operaron distintos mecanismos. Por un lado, procesos de subdivisión, porque estos primeros loteos fueron de grandes extensiones, casi 40.000 hectáreas, ¿no? Se ha hablado de la gran propiedad a fines del siglo XIX. Eso fue disminuyendo con el paso del tiempo, y sobre todo en el este provincial, en el noreste, con énfasis, se produjo un proceso de loteos, colonización agraria, donde casi todas las compañías o los emprendimientos de colonización fueron privados. En La Pampa tuvo mucho menos impacto la colonización oficial. El ejemplo más notable, que no fue un ejemplo exitoso, es la colonia pastoril Emilio Mitre. Entonces hubo una serie de mecanismos de subdivisión, de ventas y de remates que hicieron que la estructura agraria de La Pampa fuera modificándose. Pero, no obstante, a pesar de que uno podría ver los censos nacionales y territoriales que se va disminuyendo el tamaño promedio de las explotaciones, un rasgo que no cambió, que es uno de los temas más interesantes de la historia agraria de La Pampa, es el enorme porcentaje del arrendamiento. El 70% de los productores de La Pampa eran arrendatarios, no eran dueños de la tierra. Esto recién va a empezar a cambiar en los 40, en los 50 y los 60. Pero toda esta primera etapa, ese es un rasgo definitorio de la propiedad agraria en la provincia de La Pampa. Andrea, queríamos saber si se puede aseverar que el proceso emigratorio se debe a una crisis de rentabilidad productiva en el área rural. Bueno, si nos referimos a la crisis o los procesos desatados después de 1930, sin duda que la crisis internacional, que no fue una crisis argentina, sino que fue mundial, produjo enormes cambios. En toda América Latina se produjo un traspaso, podemos decirlo, una transición hacia economías de base agraria, economías de base industrial. Y en el caso de la Argentina fue uno de los países que más sufrió el impacto de la crisis económica del 30, y uno de los factores más importantes fue la caída de los precios de los productos agrícolas. Los economistas llaman caída en los términos de intercambio. Aproximadamente es del 42%, otros cálculos hablan del 50%. Entonces, imagínense lo que significa para una zona como La Pampa, que netamente su actividad económica era la agricultura, y en especial la actividad dedicada al trigo, cuánto impacta que caigan el 50% los precios. Eso produjo la quiebra de numerosas explotaciones agrarias y una caída, por supuesto, de la rentabilidad que se producía con esa economía. Pero sumado a este factor, no solamente es interesante ver qué ocurre con los precios, que es un factor internacional, sino que eso se combinó con otros elementos como un proceso de sequías, crisis agroclimática que hizo que fracasaran las cosechas. No solamente valían poco, sino que también ahora fracasaban. Y sumado a otro fenómeno que también es muy importante y que empieza a hacerse notar, que es el proceso de erosión de los suelos,
que tampoco es solamente para la región pampeana. Se calcula que el 6% de todo el área cultivable de la Argentina sufre este fenómeno en los 30, pero la Pampa lo sufre con mayor dureza porque es lo que Sergio Maluendres ha dicho en algún momento, es los márgenes de los márgenes, es decir, las zonas más marginales. Por lo tanto, este factor hace que muchas explotaciones agrícolas, sobre todo en el sureste, fueran inviables a partir de este fenómeno. Y además hay que agregar que hay cambios notables en la economía argentina en su conjunto y cada vez hay mayor demanda de mano de obra, por ejemplo en zonas industriales o en otros centros agrícolas, como puede ser el Chaco, que generan nueva mano de obra. Entonces los pobladores rurales emigran hacia estos centros urbanos, ya sea en Buenos Aires o en otras partes de la Argentina. Así que para responder tu pregunta, el impacto fue notable. La Pampa es polifacética desde el punto de vista agroecológico. Algunos ciclos húmedos llevaron a que actividades de secano, sin riego, se expandieran a sectores con precipitaciones inferiores a los 500 milímetros anuales. Por ello resulta interesante conocer la mirada de la entrevistada. Si bien deja en claro en su análisis que la heterogeneidad de las tierras puestas en producción no generaban la misma rentabilidad en todas, es oportuno conocer lo que expresa sobre el medio oeste pampeano. Una pampa con paisajes diversos que atraen y expulsan población de acuerdo con las tecnologías de las diferentes épocas. En consonancia con los aportes tecnológicos de capital y de transporte, el territorio se organiza en áreas productivas diferentes y complementarias. Soy Diana Malsan, profesora de Geografía egresada de la Universidad Nacional de La Pampa, y estamos reunidas con el licenciado Sergio Maluendres. Sergio, ¿cómo se comportó la estructura productiva en la provincia de La Pampa a fines del siglo XIX y principios de la década del XX? Bueno, es una pregunta muy compleja y vamos a intentar sintetizar en pocos minutos toda una historia productiva. Tomando como punto de inicio los años posteriores a la expedición militar que concluyó con el poblamiento de las sociedades indígenas en nuestro territorio, comienza a conformarse una estructura productiva basada fundamentalmente en una economía pastoril. Esta economía pastoril es muy dinámica. Hay que tener presente que no es una economía pastoril orientada hacia los puertos. Está muy lejos La Pampa de los puertos, hacia 1880. Está, por ejemplo, más orientada hacia Chile. La comercialización de ganado principal que hay en la década de 1880 se da con Chile y no con el mercado exterior. Esto ya demuestra la complejidad incipiente de este proceso. Posteriormente, con una economía mucho más atenta y permeable a lo que está ocurriendo a nivel nacional, sobre todo en el espacio pampeano, donde las decisiones productivas que comienzan a tomarse fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires se trasladan a este territorio. Concretamente, el desplazamiento de la ganadería vacuna por el ovino hacia 1880 y 1890 hace que ese ganado bovino, en primer lugar, llegue a nuestro territorio. Esto refuerza la economía pastoril de la ganadería vacuna en un primer momento.
Posteriormente, quienes son desplazados son los de la provincia de Buenos Aires, es el ganado lanar. Entonces el ganado lanar cruza el meridiano quinto y empieza a localizarse en nuestra provincia, en nuestro territorio en ese momento, y posteriormente en el resto de la Patagonia. Este es el escenario predominante hasta principios del siglo XX. A partir de ese momento, a través de la llegada del ferrocarril y por lo tanto de contingentes de migrantes externos importantes y de compañías colonizadoras, hay una reorientación productiva del este del territorio en vastas zonas hacia la cerealicultura. Es decir, la economía cerealera comienza a tener un carácter cada vez más predominante en el este del territorio, hasta que entre mediados de la década del 10 y 1920 se llega al máximo de la frontera productiva. E incluso se supera esa frontera productiva, lo cual después contribuye a explicar procesos erosivos tempranos en la década siguiente, etcétera, etcétera, pero esa sería otra cuestión. Y para terminar muy rápidamente, dentro de la economía cerealera hay un fuerte predominio del monocultivo triguero hasta 1920. A partir de 1920 comienza una diversificación productiva hacia otros cereales y hacia 1930 se confluye en vastas unidades de producción en lo que podríamos denominar un modelo de chacra mixta, esto es pequeña ganadería para el autoconsumo, pero cuyos excedentes se colocan en los mercados, y con la producción de cereales obviamente orientadas hacia los mercados externos. El productor agropecuario, desde el inicio de la explotación de la tierra, ha intentado expandir su trabajo en un corrimiento hacia el oeste, traspasando la isoyeta de 500 milímetros. Andrea se ha expresado en un artículo sobre la agricultura a las puertas del desierto, el caso Telén. ¿Nos podés contar sobre este punto? Bueno, hace muchos años, ya en el 2001, con Ana María Lasalle, publicamos un libro que se llama Arando en el desierto y que se dedicó a recrear la gesta de los franceses en una zona que hoy por hoy es considerada como muy inhóspita de la provincia de La Pampa, a veces llamada cercano oeste, y que a fines del siglo XIX tuvo a su alrededor un emprendimiento agrícola, colonizador, de mano de un francés muy conocido en la historia de La Pampa, que es Alfonso Capdeville, y otros socios que llegaron a fines del siglo XIX a La Pampa, asociados con una empresa que se llamaba La Ganadera Nacional, 80.000 hectáreas, y Alfonso Capdeville y sus socios franceses subdividieron la zona y fueron los primeros en tratar de introducir cultivos, sobre todo forrajes, para el proceso de mejoramiento del ganado vacuno. Y alrededor de Telén, que es una colonia fundada a principios del siglo XX, se organizó una serie de actividades, no solamente vinculadas a la agricultura, sino a la ganadería, hubo una barraca para procesamiento de la lana y otra serie de emprendimientos. Telén así se convirtió, y los propios protagonistas de este proceso lo consideraban como era una gesta de transformar, muy optimistas de lo que podían dar estas tierras transformadas a partir de la agricultura, y este sueño de la agricultura a las puertas del desierto duró hasta prácticamente 1914. A partir del 14, la crisis de los precios agrícolas por la Primera Guerra Mundial, la propia aridez del suelo, hicieron ir declinando esta zona que a partir de entonces se dedicó más que nada a la ganadería, más que a la agricultura. Lo que quería mencionar con este caso, creo que es interesante para quien está estudiando la historia de La Pampa, es ver cómo a principios del siglo XX las zonas más dedicadas a la agricultura no son las tradicionales, por ejemplo las del norte de La Pampa, que eso fue una colonización agrícola, fue mucho más tardía, recién a partir de 1905 es cuando toda la zona alrededor de Colonia Estancias Trenel, lo que hoy es General Pico, el departamento Maracó, se convierte en el centro agrícola de la provincia de La Pampa. Al considerar la región pampeana a escala nacional, la actual provincia de La Pampa se localiza en un territorio aparentemente marginal para el desarrollo agropecuario. Sin embargo, posee aptitudes agroecológicas para concretarlo en sistemas de agricultura de secano y de riego. En los inicios de la producción del entonces territorio nacional de La Pampa Central,
interesaba al modelo nacional la producción primaria de secano. Posteriormente, la tecnología permitiría, junto a ciclos climáticos más húmedos, el corrimiento de las actividades rurales al oeste, complementadas con actividades vinculadas al monte de Caldén y las salinas. Por entonces, el salado Chedileubu-Curacó aportaba agua, y era un humedal donde se generaban bañados, y el agua suficiente para la conformación de establecimientos destinados a la ganadería lanar, equina y bovina.